Bueno, muy bien, vamos a otro tema a las 10:10. Nos atiende amablemente este historiador, escritor, periodista, capacitador y asesor legislativo. Leo su propia descripción de sí mismo. Ha sido corresponsal en Canal 11 de Televisión de Lima, en Perú, conductor de un programa llamado Política con Ideas, qué lindo nombre, pero un programa de hablar de política. Ha estudiado ciencia política en la Universidad del Salvador, licenciado en Historia en la Universidad de Quilmes. O sea, así a modo de presentación, Mario de la Roca presenta una cantidad de variantes para conversar y sobre todo escucharlo, muy atractivas. Sabe de historia, sabe de política. Qué mejor que meter la política dentro de la historia y viceversa, ¿no? Y además es autor, y este fue el gancho que nos motivó a proyectar llamarlo, es autor de un libro que se llama Macri y Durán Barba: Globos, negocios, círculo rojo y guerras sucias. Muy atractivo. No lo leí, no lo conocía, pero me lo voy a comprar. Mario, mucho gusto y muchas gracias por este rato. Encantado, Carlos. Un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, muy amable. ¿Qué lo motivó a escribir Macri y Durán Barba? Bueno, el libro. ¿Cuál fue la idea? La gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno de la ciudad y su proyección presidencial, por un lado, y después la figura de Durán Barba, que fue muy importante, muy trascendente durante ya prácticamente 11 años de asesoramiento a Mauricio Macri. Analizo, en el libro los dos personajes profundamente, y después, los nombres que son parte del título, ¿no? Los globos como símbolo del marketing, de la felicidad, la alegría, todo esto que hoy está muy alejado de la realidad a partir de las medidas tomadas con Mauricio Macri en el gobierno. Después los negocios, que fueron una constante de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad, y hoy tenemos un capitalismo de amigos, como tenía en el gobierno de la ciudad, asociado a las grandes corporaciones para las cuales prácticamente está gobernando, ¿no? O sea, Mauricio Macri es la corporización de los intereses privados en el dominio del Estado. Más aún durante la época del menemismo, porque Carlos Menem llegó con un partido político. El PRO es prácticamente un partido inexistente, es una sociedad anónima, o sea que Mauricio Macri no tiene que rendir cuentas ni a su partido. Que por supuesto tendrá que rendir cuentas, si tiene que rendir cuentas, y las está rindiendo ante la ciudadanía. Claro. Después el Círculo Rojo, que fue influyente, muy influyente en la campaña ¿Quién es electoral. El Círculo Rojo, Mario? Y el Círculo Rojo él lo dijo a partir de su lectura de Durán Barba. El Círculo Rojo, cuando lo escuché, digo, ¿de dónde lo sacó? Claro. Y cuando leí el libro de Durán Barba, es un término mexicano. Durán Barba fue asesor en México de partidos de derecha, siempre de empresarios, y acuñó el término, entonces figura en su libro, él lo sacó de ahí. El Círculo Rojo son las grandes corporaciones, los grandes dueños de la Argentina pasada, y que fueron cuestionados durante 12 años por los gobiernos kirchneristas, hoy asociados, ya modernizados a las nuevas formas de comunicación, con sus brazos mediáticos. Ustedes en el diario, en la radio, Galena, tan reconocida durante décadas. Yo tengo un conocimiento del diario de hace mucho tiempo. Tendrán idea de lo que es presente y lo que fue el pasado de Clarín, La Nación, ¿no? Hoy ese brazo mediático es también parte del espacio. Mario, quiero saber, ese brazo mediático que usted dice, ¿es parte del poder real de la Argentina, integrante del Círculo Rojo? Claro, es integrante del Círculo Rojo. Esa es la transformación de lo que era el pasado que nosotros conocíamos en los años 80, en los años 90. En los años 90 empezó la emergencia. Claro. ¿No? En los años 90 empezó la emergencia. También incluso lo llegaron a usar a Carlos Menem.
Carlos Menem en un momento, casi al finalizar su mandato, decidía enfrentarse a Clarín y lo pararon, le dijeron no nos va a convenir. O sea que hasta Carlos Menem sufrió en su momento, hacia finales de su mandato, la presión de estas corporaciones que usan a los gobiernos. Yo creo que hasta lo van a usar a Mauricio Macri para hacer el trabajo sucio. Ajá. Este trabajo sucio que habla el ministro de Economía, Bart Gay, que supuestamente va a durar 6 meses, pero yo creo que el trabajo sucio aspiran a que dure 4 años. Claro. Lo van a usar y seguramente va a haber una alternativa de sucesión. Yo hice un artículo hace poco que invito a leer en la revista digital de Política y Cultura La Tecla Ñ, que plantea que están preparándose una alternativa desde el pejotismo, que yo llamo, desde sectores del Partido Justicialista, para tener una alternativa de reemplazo a Mauricio Macri en caso que esto entre en jaque. Pero en realidad lo que están preparando es, después del ajuste, una estabilización. Después del crudo ajuste, la cruda transferencia de ingresos, porque en realidad, más allá de endeudamiento, índices, desempleo, todo que es muy importante tener en cuenta, lo que acá ha habido es una brutal transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios, e incluso medios altos, a los integrantes de este círculo rojo y otros miembros de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Mario, cuando en su momento Perón hablaba del 50-50, ¿sí? Es parte de esto que usted nos está contando, digamos, de esa relación de fuerzas, relación de poder en el reparto de la riqueza, que el 50-50 sería lo ideal, ¿no? Pero acercarse a él es el trabajo o el laburo y lo ideal. Ahora, lo que usted dice en definitivas cuentas, a ver si logro entender, el círculo rojo como poder real de la Argentina lo que pretende es que la distribución del ingreso se aleje del 50-50 y sea, por ejemplo, 70-30. Claro, eso es el centro de la... Los medios nos quieren distraer con muchísimas cosas, los medios corporativos. Nos quieren distraer con muchas cosas. Tengamos en cuenta un montón de índices que están pasando, de índice de desempleo, de salario, pero acá el centro de la cuestión es la transferencia de ingresos, es la distribución de la riqueza, es lo que vos estás marcando. Este es el centro, que logramos llegar a índices bastante cercanos al 50-50 en la época, en el 73. Digamos, es el 50-50 por el cual mis padres crecieron económicamente y socialmente, o sea, hijos de inmigrantes que llegaron a la Argentina con una mano adelante y otra atrás, con muchos padres de nuestros crecieron en los años 60, 50, 70 con el 50-50. Claro. Y tuvieron hijos que pudieron ir a la universidad, etcétera, etcétera. Eso Argentina lo tuvo en contados momentos de su historia y, bueno, no quieren que eso vuelva a suceder. Durante los 2 años kirchneristas nos fuimos acercando al 50-50 con mucho trabajo. Yo soy historiador y la historia es un proceso largo. Estamos lejos de etapas revolucionarias, estamos en etapas de transformación social en la Argentina que hubo y en otros países de América Latina, pero estamos lejos de posibles revoluciones o de cambios drásticos. Entonces, en ese proceso lo que están queriendo es volver a una distribución del ingreso mucho más regresiva, volver a la clase media a donde estaba, volver a la marginación de las clases pobres y no lograr esa distribución de la riqueza que tanto trabajo costó llevar durante 12 años. Claro. Pero bueno, ahora, creo que hay esperanzas de retomar esa senda, ¿no? No quiero hacer un discurso pesimista. ¿Cuál sería la razón para instalar una diferencia, una distancia en el reparto de la riqueza que sea negativa para los sectores populares, teniendo en cuenta que desde el discurso
dominante, se pretende dinamizar el comercio interno, se pretende transformar a la Argentina en el supermercado del mundo y, sobre todo, la utopía más grande en la que me imagino nadie está en desacuerdo, pobreza cero. ¿Cómo se condice una cosa con la otra? Sí, no, va a ser muy difícil. Yo trabajo en el libro toda la etapa preelectoral y el papel de Durán Barba y, por supuesto, de los medios hegemónicos en la instalación de esta nueva vieja derecha, como le digo yo, porque tiene mucho de viejo, ¿no? Es muy parecida en lo económico a la época de Carlos Menem, claro, y de la dictadura militar genocida, y estamos muy preocupados por las represiones de los últimos días, policiales e incluso parapoliciales, con compañeros, colegas de ustedes en Tiempo Argentino, prácticamente un grupo parapolicial porque fue custodiado por la Policía Federal, o sea que hay mucha similitud con la dictadura militar genocida y en eso estamos muy preocupados. Ese discurso de Durán Barba que inoculó en Mauricio Macri y en los miembros del PRO tiene validez durante una campaña electoral. Claro. Ahora, cuando hay que explicar, hay que lograr legitimidad para determinadas políticas, se hace muy difícil el asesoramiento de una persona, aunque sea muy inteligente y capaz como es Durán Barba. O sea, explicar que vamos a estar mejor dentro de un año, 6 meses, 2 años, 3 años, mientras sufrimos hasta 1000% de aumento de las tarifas, y el presidente prácticamente nos está cargando cuando nos dice que tenemos que abrigarnos adentro de nuestras casas, digamos. Para sostener eso es muy difícil un discurso. Ya no alcanza un Durán Barba que nos engañe un poco. Es muy difícil porque la gente va viendo la realidad. Lo que le va quedando a esta derecha es un núcleo duro que nació no por sus virtudes, no por las virtudes del macrismo o de la derecha, sino por un antikirchnerismo acérrimo. Yo creo que ronda el 30%, y después hay un 20% en disputa que votó a Macri en las elecciones, en la segunda vuelta, un 20% que puede moverse hacia una alternativa u otra de las que vayan surgiendo. Me parece que... Me quiero situar, si usted tiene tiempo, Mario, ojalá que sí. Sí. Bueno. No, me quiero situar un ratito, aunque sea, en que me hable desde su condición de historiador, en esto que usted lo acaba de decir en una frase, una palabra, que es el antikirchnerismo, ¿no? ¿Cómo se construye que la gente sienta odio hacia una persona? Le hago este simple resumen. El otro día yo discutía con, no me acuerdo con quién, bueno, un amigo, en fin, conocido. Y yo le decía, mira, si esta política esbozada hoy, expresada en el gobierno de Mauricio Macri con su ministro de Economía, con lo que dice el ministro, el presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, es el neoliberalismo era Menem también, bien expresado, cabalmente expresado, con la secuela de consecuencias que sabemos generó, ¿sí? Lo hemos vivido todos. Ahora, yo no encuentro quien odie a Carlos Menem. Creo que nadie lo odia. En todo caso, repudiamos, los que repudiamos públicamente sus políticas, no adherimos a sus conceptos neoliberales y menos a los efectos que provoca, pero nadie le tiene odio visceral a Carlos Menem. ¿Por qué sí a Cristina y a Néstor? Sí, ahí habría que hacer una lectura histórica y sociológica, digamos. También política, pero vamos a centrarnos históricamente. Bueno, en principio hay un antecedente, ¿no?, que fue el antiperonismo, ¿no? Es un antecedente del antikirchnerismo, en primer lugar, y a veces esos fenómenos se trasladan de generación en generación, ¿no?, de padres a hijos. En principio eso, pero después creo que el kirchnerismo tuvo un plus, porque sociológicamente la Argentina históricamente y de manera sociológica, en su estructura social y económica, ha crecido, es un país rico, ha crecido en determinados momentos con ascenso social, entonces genera un nivel de competencia, un nivel de competencia social como no existe en Chile, por ejemplo. Yo conozco bastante Chile,
transitado mucho y su sociedad es muy distinta de la nuestra, no existe esa competencia social, también por otras cuestiones que son diferentes a las nuestras. Hay una estamentación social que nunca existió en la Argentina, pero es una sociedad no tan competitiva, para poner un modelo muy distinto al nuestro, o podemos poner el modelo uruguayo, para ser más claros. Esta competencia por el ascenso social ha generado en determinados sectores que podemos centralizar en la clase media, pero no solo ocurre en la clase media, ocurre también en las clases media alta, o ocurre en las clases medias bajas y en las clases bajas. Esa competencia es como que prefieren siempre tener, se ha inoculado una ideología de estar en un lugar y pretender tener personas abajo de uno, digamos. O sea, sentir un estatus, sentir un estatus más allá de las posibilidades económicas, culturales, sociales que uno tiene. Pero mi estatus me lo da la comparación con otro que está peor que yo. Claro. Yo tengo un ejemplo para ponerlo blanco sobre negro, digamos. Claro. Yo me mudé hace poco, así que puedo contarlo, pero igual no tengo problema. Yo tenía en mi edificio un portero y un auxiliar, para que se me entienda. Un portero que cobraba 16.000 pesos y un auxiliar que cobraba 10.000. Y yo, viendo la relación que llevaban entre ambos, digamos que era de dominación del encargado sobre empleado, no portero sino encargado sobre el empleado, sobre el auxiliar, yo decía, si a los dos les dicen van a cobrar los dos 20, o sea, el 16 pasa 20 y el de 10 pasa 20, el de 16 se va a oponer. Va a decir, no, déjennos como estamos, porque yo prefiero así, no quiero tener un poco más. Yo lo que quiero es tener a alguien abajo mío y poder dominarlo. Esto es una parte de la sociedad. Por supuesto que esto está dentro del 50% que habrá votado a Macri. Es más, el encargado de mi edificio votaba a Macri. ¿El de 16 o el de 10? No, el de 16 votaba a Macri y el de 10 no. Digamos. Qué buena síntesis. O sea, el de 16, que formaba parte de una clase media baja, más tirando a baja, digamos, pero bueno, ya había llegado a llevar sus hijos a la escuela privada, y el otro no. Entonces se establecen diferencias de estatus, que la gente siente estar donde en realidad no está. Porque si uno ve su desarrollo cultural, su desarrollo económico, su desarrollo social, etcétera, etcétera, no está instalada en ese sector. Sin embargo, piensa que se instala en determinado lugar porque tiene determinadas pequeñas cosas, y entonces, bueno, esto pasa, porque tengo tal auto, tengo tal estatus, digamos. Esta sería la cuestión. Eso en la Argentina prima mucho, prima mucho por una estructura histórica y sociológica. Y entonces cuando uno quiere romper, yo digo, en los 12 años de gobiernos kirchneristas, el centro, así como el centro hoy es en la transferencia de ingresos, el centro de las políticas que fueron atacadas, y por eso el odio que se generó en una parte de la sociedad hacia Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y así como en su momento Juan Domingo Perón, fueron políticas de igualdad social. O sea, las políticas de igualdad social es lo que generó... Es lo que genera el problemática. Ahora, o sea, no lo generó el matrimonio igualitario, digamos. No, o sea, está claro. El matrimonio igualitario, si bien la gente se oponía, porque cuando Néstor Kirchner lo lanzó, si hacíamos una encuesta, el 80% estaba en contra. Sí, señor. Sin embargo, lo aceptó, se avanzó con la audacia de Néstor Kirchner que lo caracterizaba, se avanzó, la gente lo tomó, y hoy ya lo toma, y hoy ya no odia, digamos, ha progresado en su visión sobre otras formas de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Se ha avanzado en considerar todo eso. Esos no son los centros del odio. El centro del odio es las políticas de igualitarismo social, digamos. ¿Y cómo se construye ese odio
Y vuelvo a Durán Barba, que a mí me parece que es el gran ideólogo de esa construcción, o de esas construcciones, sobre todo muy efectistas y a la vez efectivas. Y le hago una doble pregunta: ¿cómo se construye desde los medios, que es lo que el mensaje, ¿no?, que es lo que Durán Barba maneja? Y si esa es una ideología de parte de Durán Barba o solo es efectismo. No, es una ideología. Se construye primero y principal con el odio a la política. Ajá. Una vez que tenemos el odio a los políticos, colocamos, en este caso hablamos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, en ese lugar. Digamos, el odio a la política hace mucho que se está construyendo. Digamos que desde el regreso a la democracia en el 83. Entonces, Durán Barba juega con ese odio a la política, a la ideología, a todo eso, les dice esos conflictos, lo cual es real, porque eso es la política y la ideología son conflictos en todas las partes del mundo, en todas las épocas, en toda la historia, digamos. Hoy en Alemania hay conflictos, lo que pasa es que son de otra naturaleza. Claro. En Siria hay otro tipo de conflictos, en Estados Unidos hay otro tipo de conflictos, pero el conflicto es inherente a la política. Ahora, lo que hace es decir, salgan del conflicto, vivan tranquilos, vivan felices, no se comprometan. Yo me ocupo. Yo me ocupo, que los políticos se ocupen, y entonces en realidad pasan en ese tránsito a reemplazar a los políticos, pasan los empresarios. Claro. Que además se les inocula en la cabeza determinadas cosas. O sea, los empresarios, como tienen plata, no van a robar. Claro. Digamos, todas estas mentiras que sabemos que cuanto más tienen, más quieren. Digamos, en este punto, los empresarios no van a robar, los políticos sí. Y en esa construcción de odio de la que hablábamos, ¿cuánto influye la política del mostrar, el hecho de una imagen de gente contando plata en una financiera que es irrebatible, o un fulano revoleando bolsos con 9 millones de dólares por arriba de un tapial? Es imposible de contrastar con nada, pareciera como que no se vuelve de ahí. Eso también es parte de la construcción. Sí, tal cual. A eso un poquito iba antes. Me parece central, Carlos, ese pensamiento. Ahí hay que pensar y debatir profundamente, con una mirada interdisciplinaria, cómo vamos enfrentando eso, ¿no? Porque te iba a decir que los medios tienen personifican también, o sea, sacan todos los fenómenos. Es como nos contaron la historia, que la historia era de la independencia, era San Martín cruzando los Andes, y se elimina todo proceso histórico. Claro. En realidad los medios personifican, o sea, le dan, pretenden poner a la persona en el centro de la escena, cuando en realidad el centro de la escena de la política y lo que le debe interesar a la gente es el proceso político, el proceso de cómo está él, cómo le va con su país. Y ponen eso, juegan con las imágenes, juegan con los conceptos, se convierten en monopolios. Esta también es la otra discusión. Si no rompemos el monopolio, hoy en Argentina hay un tándem del Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial también, la persecución del Poder Judicial sobre las personas no es solo sobre Cristina Fernández de Kirchner. La persecución y la extorsión que hay a muchas personas por parte del Poder Judicial es una lógica de funcionamiento del Poder Judicial casi monárquico que tenemos. Claro. Y juegan en tándem con los medios de comunicación, que mandan la información, cómo se enteran los medios de tantas cosas. Sí. Y te digo la verdad, nosotros a veces quedamos, me lo decía la otra vez un amigo, lo pensé mucho, nosotros a veces, desde este campo nacional y popular, quedamos pegados un poco en esa lógica. Yo estoy analizando ahora un artículo interesante de un pensador argentino al que respeto muchísimo, que es Horacio González, que ustedes lo conocerán. Sí. Lo respeto muchísimo, prácticamente uno de mis maestros. Pero bueno, estoy leyendo una nota de él donde de alguna manera, en síntesis, dice como que Cristina Kirchner tiene que transparentar un poco cuál es su estrategia política. Claro. ¿No? Y yo me pregunto, ¿por qué?
O sea, ¿por qué los políticos? O sea, la estrategia política en todos los lugares del mundo no es una cosa que se transparenta. Es decir, ¿a dónde, qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Es una cosa que, bueno, Perón en eso era un especialista. Claro. Y en este, o sea, ¿por qué los políticos tienen que transparentar todo y los dueños de los medios de comunicación, el Poder Judicial, están oscuros? O el Círculo Rojo tampoco transparenta. En este marco, Mario, ¿cómo incide en todo este análisis la corrupción? Que indudablemente existe y que resta mucho, ¿no? Porque es como caminar atado a una pesa enorme. Sí. Y la corrupción es intrínseca al capitalismo. Hay corrupción estructural y hay corrupción personal, no solo en la Argentina, sino también en muchos países del mundo, ¿no? Brasil está por arriba nuestro, el índice de corrupción, por ejemplo, pero en la Argentina hay que combatirla y hay que tomarlo, bueno, desde el kirchnerismo hay que tomarlo con seriedad. No podemos permitir que un movimiento nacional y popular que quiere la felicidad del pueblo en términos concretos esté atravesado por casos de corrupción como los de José López. Claro. Creo que en eso hay medidas que deben tomarse, por supuesto, judicialmente, con las condenas más severas, pero además yo creo que en el fondo tiene que ver con a veces la carencia o la debilidad de la construcción colectiva. La debilidad de la construcción colectiva. Claro, porque el colectivo es un control. Yo cuando era jovencito ingresé a la política, el colectivo, los líderes, la gente que a uno lo rodea, era un control sobre uno. Claro. Uno o sea, como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Es mucho mejor. ¿No? Claro. O sea, eso es así. O sea, tampoco el hombre es bueno, digamos, Perón hacía demagogia con eso. Sí. El hombre no es ni bueno ni malo, es producto de una emergencia social. Y como emergente social, la corrupción es parte del sistema en que vivimos y tenemos que combatirla desde todos los flancos. Yo creo que el caso López hay que tomarlo con mucha seriedad. ¿Es López, ¿Es López y nada más o es López y sus superiores? No, es López y nada más. Yo estuve la otra vez en otro programa de radio que justamente mandaron un tuit que tuvo mucha repercusión. Yo dije, o sea, terminemos, hagamos la auditoría pública, la auditoría de la obra pública que propuso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pongamos al Poder Judicial a trabajar en eso que se puede, no es imposible. Y seguramente va a saltar otro López dentro de los 12 años del kirchnerismo. Claro. Yo casi no tengo dudas. Ahora, si se analiza el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, y nada más que estos 6-7 meses de gobierno de Mauricio Macri, los López salen a decenas. ¿Sí? Claro. No de a uno, sino que a decenas van saliendo. Entonces, y después la corrupción estructural. O sea, yo he trabajado en funciones públicas y bueno, he leído boletín oficial, por ejemplo, todos los días y ahí he visto cómo se le ha dado a Nicolás Caputo privilegios en la obra pública del gobierno de la ciudad durante prácticamente 8 años. Claro. Eso es un acto de mini corrupción invisible a los ojos de nosotros, la mayoría, claro. Invisible, pero real. Sí, tal cual. Sutilezas que le dicen, ¿no? O ilegalidades revestidas de legales. En fin. Tal cual, sí. Revestidas de legales, pero por ejemplo, decía en un boletín oficial la necesidad y urgencia de la implementación de una obra pública y enseguida decía que se va a dejar a la empresa que se inscriba previamente a la Inspección General de Justicia. Entonces no había tal necesidad y urgencia. Claro. Sí, por ejemplo. Mario, de verdad ha sido un gusto. Hemos ocupado un rato largo de su tiempo. Para nosotros ha sido muy enriquecedor conversar y escucharlo. Así que le agradecemos y prometemos una vuelta dentro de un tiempo.
Bueno, cómo no, a su disposición. Un saludo, Carlos, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias a vos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Mario de la Roca es licenciado en Historia y en Ciencias Políticas y nos estuvo dando su visión a partir de que encontramos